a comenzar con Alejandro Solana, él es Technical Manager Global System Integrators en Nutanix Iberia. Hola de nuevo, Alejandro, bienvenido. Hola, buenos días, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Pues un placer tenerte por aquí de nuevo, ya sabes cómo funciona, así que todo tuyo y cuando quieras, Alejandro. Muchas gracias, Mónica. La idea fundamental de esta sesión es un poco explicar, como comentaba Mónica en la introducción, cómo las distintas olas tecnológicas, los distintos cambios que se han ido produciendo en el data center, pues han ido cambiando tanto la infraestructura como las propias arquitecturas de las aplicaciones y los datos. Y desde Nutanix, cómo estamos trabajando para facilitar de una manera muy sencilla la operación, la visibilidad y el gobierno de este tipo de entornos. Para ello, lo primero por lo que hay que empezar es por poner las cosas en contexto y obviamente en el mundo de la tecnología y en el mundo de IT siempre nos hemos encontrado con el dilema de qué arquitectura es mejor, si una arquitectura centralizada que me proporciona seguridad, rendimiento, tengo todo el entorno controlado y garantizado, o una arquitectura distribuida que me facilita la posibilidad de ofrecer una experiencia de consumo en el acceso a la tecnología a los usuarios, una mejor experiencia, una facilidad y una productividad realmente significativa. Y eso se ha visto en las distintas olas que hemos ido viviendo. La primera ola con mainframe a nivel de infraestructura, pues básicamente trabajábamos con aplicaciones monolíticas, toda la funcionalidad estaba en una única ubicación y el tipo de almacenamiento para dar soporte a ese tipo de aplicaciones pues estaba almacenado en bloques dentro de los discos del entorno físico. Pero poco a poco pues nos planteamos ese movimiento a un modelo de, oye, ¿por qué no dar una mejor experiencia y una facilidad en la productividad a los usuarios? Y empezamos a ver cómo cambiaban las arquitecturas de las aplicaciones, poniendo parte de la funcionalidad en el cliente y consolidando la información en bases de datos, relacionándola a los productos, los clientes y pudiendo hacer búsquedas mucho más efectivas y productivas, facilitando el consumo de esa información. La arquitectura cambió, empezamos a trabajar con grandes bases de datos y arquitecturas SAN, etcétera, etcétera, a nivel de almacenamiento, con lo cual se produce otra gran disrupción de tener distintos silos con los que trabajar, servidor para soportar la aplicación, la conectividad de red obviamente para facilitar el acceso y todo el almacenamiento pues centralizado para facilitar su gestión. Y en ese contexto, pues, oye, pues nos volvemos a replantear si la arquitectura no puede ser mejorada llevando la parte de presentación que hasta ahora ejecutaba en los PCs a un navegador web que simplificara el consumo de esas aplicaciones, volviendo a terminales más sencillos. Volvimos a ir hacia el entorno centralizado y aparecen pues, nuevos tipos de información como el entorno multimedia, ficheros, vídeos, donde la información también es relevante para la aplicación. Y como eso incidía significativamente en el número de servidores a gestionar, empezaban a proliferar en el data center, pues surge dentro de la infraestructura la posibilidad de, ¿por qué no realizar una consolidación mediante tecnologías de virtualización? Y en lugar de tener cientos de servidores, pues consolidarlos y utilizar un número más razonable de servidores que me permitan y simplifiquen la operativa. Y en esas estábamos cuando apareció la cloud pública. Dentro de la cloud pública, pues al final lo que se centraba era en volver a la centralización, pero facilitando una agilidad, una flexibilidad y una escalabilidad a la hora de consumir esa infraestructura. Y empezamos a plantearnos, oye, cómo poder hacer convivir el entorno tradicional que tengo en mis data centers con los nuevos modelos que me plantea el concepto de cloud pública. Y volvimos a intentar traer al data center pues infraestructuras convergentes que consolidaran todos esos hilos en una caja, básicamente, aunque por dentro pues, seguíamos teniendo los hilos, las consolas de administración, la gestión, los distintos idiomas para poder hacer que todo eso funcionara. Con lo cual, a efectos de agilidad mejoramos, pero a efectos de complejidad pues manteníamos el mismo status quo que con infraestructuras de 3 capas. Y en ese momento, pues la cloud pública cambia el paradigma de las arquitecturas de las aplicaciones. Empiezan a nacer aplicaciones diseñadas específicamente para ejecutar en entornos de cloud pública con una arquitectura altamente distribuida y eso conlleva también un cambio en el modelo de datos. Al tener
aplicaciones distribuidas en distintas ubicaciones, la información, el volumen de datos empieza a crecer exponencialmente. Y viendo un poco la infraestructura que tengo en el data center y comparándola con la cloud pública, pues veo que las arquitecturas más tradicionales pues no son tan flexibles ni tan fácilmente escalables ni me proporcionan los niveles de disponibilidad que necesito para este tipo de aplicaciones que al final me dan la disponibilidad a nivel de aplicación. Con lo cual, ahí nace Nutanix con la idea fundamental de, oye, ¿por qué no simplificar toda esa complejidad que estoy heredando de las distintas olas tecnológicas en el data center? ¿Por qué no proporcionar una plataforma que consolide todo lo que necesito para poder ejecutar mis aplicaciones en un único building block, en un único ladrillo, en un único nodo, en un único servidor? Y eso me proporciona capacidad para ejecutar mis aplicaciones, indistintamente de si esas aplicaciones se están ejecutando en modelo más tradicional con máquinas virtuales o en modelos más modernos y cloud native con contenedores. Y nos encontramos ahora mismo en esa disyuntiva. Ahora tengo una oferta de cloud pública, tengo herencia del pasado en el data center con distintas infraestructuras y distintas arquitecturas que me soportan los servicios y aparece la hiperconvergencia para empezar a simplificar ese tipo de situaciones y hacer la operativa del data center mucho más sencilla, permitiendo la convivencia entre la cloud pública y la cloud privada. Y a su vez, pues nos volvemos a encontrar con una nueva ola. Empiezan a surgir proyectos de IoT con multitud de dispositivos en distintas ubicaciones proporcionando información para ser manejada y gestionada en real time y facilitar la toma de decisiones, y las aplicaciones empiezan a diluirse y empiezan a convertirse prácticamente en funciones que se ejecutan en el momento que son necesitadas. Con lo cual, con esta aproximación de simplificación, permito ubicar la capacidad allí donde la necesito, enviar la información o ejecutar la aplicación en la ubicación que mejor me conviene y tener una visibilidad horizontal de cómo están funcionando las aplicaciones, cómo es su ciclo de vida, cómo se están consumiendo los datos y poder cambiar incluso de decisión. Si en un momento dado necesito cambiar de ubicación, poder realizarlo de manera muy sencilla, haciendo que la convivencia de modelos centralizados y distribuidos sea una realidad, centrándome en las aplicaciones y en los datos, haciendo convivir pasado y futuro en una única plataforma, simplificando la experiencia de usuario e industrializando todo lo que por debajo me proporciona la infraestructura para hacer realidad un modelo de cloud híbrida o multicloud, facilitando en todo momento la capacidad de elección de las organizaciones de dónde ejecuto qué para sacarle el máximo partido, proporcionar la máxima disponibilidad y seguridad y garantizar su rendimiento. Y para ello, desde Nutanix hemos trabajado en una infraestructura que proporcione funcionalidades que hasta ahora eran una capa añadida dentro del data center, que ciertas funcionalidades están disponibles para la aplicación. Con lo cual, cambiamos el foco y nos centramos en el servicio, que es un poco lo que ha venido a suponer la cloud pública. Yo tengo distintos tipos de aplicaciones interactuando incluso entre sí, y en función de ese volumen de aplicaciones y datos que quiero gestionar y dar salida dentro de mi data center o cloud pública, pues lo que hago es dimensionar por debajo la capacidad con un número de nodos determinado que me va a consolidar todo lo que necesito para poder ejecutar esas aplicaciones y esos datos a nivel de cómputo, a nivel de red y a nivel de almacenamiento. Y cuando tengo esa capacidad disponible, prácticamente invisible para ejecutar las aplicaciones, pues obviamente esas aplicaciones y esos servicios y esos datos tienen que ser gestionados. Lo primero que tengo que hacer es decidir si la arquitectura en la que voy a ejecutar esas aplicaciones van a ser más tradicionales con virtualización o se van a basar en arquitecturas más cloud native con contenedores. Le voy a poder configurar con un clic de ratón los servicios de red y los servicios de microsegmentación para garantizar que ese servicio que estoy poniendo en funcionamiento, esa aplicación y esos datos, se consume por quien lo tiene que consumir y se accede de la forma en la que tiene que ser accedida, subiendo significativamente los niveles de seguridad. Y obviamente todas las aplicaciones, como hemos visto, al final consumen datos, información, y cada tipo de aplicación pues tiene un modelo de almacenamiento que lo sustenta. Poder asignar un rol dentro de esa capacidad, esos nodos, para que funcionen como almacenamiento de bloques
como almacenamiento de ficheros o como almacenamiento de objetos, o incluso configurar y consumir instancias de base de datos como un servicio, para que con un clic de ratón todos los componentes, máquinas virtuales, contenedores, servicios de red, seguridad y el almacenamiento esté disponible en real time para la aplicación que estoy provisionando. De esta manera, obviamente, cada tipo de aplicación pues, tendrá unas necesidades de almacenamiento que tengo que sustentar. Puedo dedicar parte de la capacidad para la ejecución del cómputo de las aplicaciones, máquinas virtuales o contenedores, como hemos visto, y decidir cuáles de esos nodos o clústeres van a estar destinados a un tipo de almacenamiento. Puede ser bloque tradicional, suplantando las funcionalidades que hasta ahora proporcionaban las redes de almacenamiento, puede ser de ficheros o puede ser de objetos para, por ejemplo, temas de backup o grandes proyectos de analítica y de inteligencia artificial. Por poner un ejemplo con distintos casos de uso, cualquier aplicación tradicional en un modelo de virtualización o con contenedores podría ser susceptible de ejecutar en los nodos destinados a las aplicaciones. El entorno de espacio de trabajo de los usuarios puede ser un escenario en el que el almacenamiento de ficheros encaje perfectamente bien y además garantizando un mejor rendimiento en el consumo de esa información. El almacenamiento de objetos, pues probablemente para entornos de analítica o de backup, facilitar el poder escalar fácilmente incrementando el número de nodos para dar salida a toda esa información que se va generando, y el almacenamiento de bloque pues para instancias de entornos SAP, Oracle, bases de datos, IBM, y con un clic de ratón poder destinar la capacidad a ese servicio de datos o de aplicaciones que necesito por encima. Pero con el beneficio además de que puedo decidir y tengo total capacidad de elección y flexibilidad en cómo va a ser la arquitectura que sustente esos servicios. Puedo hacer que tanto aplicaciones como datos convivan en un mismo entorno, en un mismo nodo, en un mismo clúster para facilitar esa experiencia de usuario y ese rendimiento, o puedo dedicar para facilitar la gestión y una administración centralizada, o puedo dedicar varios nodos, un clúster específicamente al almacenamiento, como puede ser el de objetos, por poner un ejemplo, el entorno de backup, y tener perfectamente controlado toda mi infraestructura, todos los servicios que necesito para poder ejecutar las aplicaciones y servicios por encima, que es lo que realmente demandan nuestros clientes y nuestros usuarios. Con lo cual, al final, pues, tengo una infraestructura prácticamente invisible que me permite moverme de un modelo de cloud privada o cloud pública de manera flexible y adaptando a las necesidades de mi negocio, e incluso poder cambiar de decisión con total flexibilidad, y me centro fundamentalmente en los servicios y en las aplicaciones que van a ejecutar en ese entorno. Y obviamente para garantizar que el rendimiento es el adecuado, que la experiencia de acceso es el adecuado, necesito herramientas que me permitan un gobierno de todo ese entorno horizontal, con total visibilidad de las dependencias de los distintos servicios, garantizando en todo momento el correcto rendimiento, la correcta seguridad y el compliance de las distintas aplicaciones independientemente de dónde se estén ejecutando, y sobre todo ver el coste que supone la ejecución, tanto en el entorno privado on-prem o en el entorno de cloud público. Con lo cual, como comentaba, al final el foco se centra fundamentalmente en aplicaciones y en el dato, y por debajo la plataforma me garantiza total flexibilidad y capacidad de elección de poder ejecutar cada aplicación y almacenar cada dato allí donde mejor encaje para mi modelo de negocio. Y lo hacemos, como comentábamos, proporcionando una plataforma que sea muy sencilla de utilizar, de poner en marcha y de operar, que aprenda sobre sí misma, en cómo están funcionando mis servicios y me proporcione recomendaciones o playbooks para realizar tareas de operaciones de manera totalmente automática, y sobre todo disponibilidad y resiliencia, que la propia plataforma sea capaz de manera automática de responder a cualquier posible incidencia que suceda en el entorno, para garantizar que en todo momento los servicios responden a la expectativa de rendimiento y de SLA que comentábamos durante la sesión.
Y básicamente es una única experiencia, un entorno industrializado, facilitar la puesta en marcha, la provisión y centrarnos fundamentalmente en los servicios que ejecuta Panoncito.